Ay, tejedo, ay, préndelo, préndelo, ay, préndelo, préndelo, ay, préndelo, ay, préndelo. Chivi, 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 pato perrito, ay, en el horno, ay, en el horno, 31 quemado, 31 quemado, ay, ¿quién lo quemó? Ay, ¿quién lo quemó? Ay, el perrito, ay, el perrito, ay, tejedo, ay, tejedo, ay, Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo programa de Culturizarte, un programa por la dignidad, por la vida y por el buen vivir. En esta ocasión, y como todos los sábados, estaremos conversando sobre un gran proceso del Departamento del Atlántico que se encarga de hacer de la lectura un lugar mágico. A pesar de que ya es un lugar mágico, se puede hacer mucho más mágico, se puede vincular mucho más, se puede enlazar mucho más el corazón a lo que leemos y a lo que escuchamos. Entonces, para nosotros este programa es un programa bien interesante, bien importante. Estamos muy expectantes de poder hacerlo porque en definitiva la lectura, la literatura, la narración, el encontrar en la oralidad una forma de salvaguardar todo aquello que somos es en definitiva una tarea fundamental. Hoy aprovechamos y saludamos a todos nuestros amigos, a todos nuestros radioescuchas de emisora colectiva, a todos quienes hoy nos ven a través de nuestro Facebook Live y que nos acompañan cada sábado para seguir conociendo sobre el Caribe, sobre Colombia, hacia adentro y hacia el mundo, en definitiva. Bienvenida, Abby. Hola Alda, hola a todos y todas. Bienvenidos una vez más a un programa de Culturizarte. Y bueno, te faltó que también vamos a hablar de juegos tradicionales, Alda. Y con nosotros una mujer del Atlántico. Está con nosotros Olivia Gómez. Démosle la bienvenida. Olivia, gracias por estar con nosotros y por aceptar esta invitación. Excelente día a todos los que están viendo esta linda transmisión. Muchas gracias por la invitación, Abigail. Muchas gracias.
el compañero. Estoy muy agradecida por esto y también, bueno, agradecerle también que hizo el contacto a esta oportunidad de invitación. Ah, claro que sí. Gracias, Lidia. No, y aprovechamos y le mandamos un gran saludo a Oscar. De hecho, el año pasado tuvimos un programa muy interesante y muy bonito sobre su proceso también, y que en definitiva, ojalá quienes hoy nos escuchan puedan repetírselo, porque son procesos que nos demuestran que en el Caribe la cultura se trabaja, y en definitiva es y debe ser una de las prioridades, entendiendo que es el principal mecanismo de fortalecimiento de la identidad cultural y de construcción de paz que tenemos. Así En lo es. que me perdone, Oscar, que no dije el nombre en serio. Pero él sabe que lo quiere. Así es, así es. Bueno, Olivia, las personas que tenemos de pronto la oportunidad de conocerte, de verte en redes y demás, vemos un poco de tu proceso alrededor de la narración, alrededor de tu proceso como gestora cultural y demás, pero que lo escuchemos de ti. Cuéntanos quién es Olivia, cómo entra a este mundo de la cultura y cómo empieza con sus procesos. Bueno, soy Olivia Gómez Eberiche. Soy en estos momentos, voy a empezar de cuando empecé mis inicios. Digo que nací con esto, con algo innato, que sobre todo quise ser feliz, como cuando nací, no sé. Siempre vi más allá de lo que quería, o sea, de lo que las personas tenían expectativa. Mis padres todos querían ver de mí como una persona que tiene que estudiar, trabajar y tener sus hijos, y yo hice lo contrario. O sea, yo hice todo lo contrario a esto. Desde niña me gustó mucho lo que era la música, más bien el bailar. Empecé con mis inicios, mis primeros pasos fueron bailando. Eso creía todo el mundo que iba a ser una bailarina, y yo empecé con eso, pero a la vez escuchaba historias de mis tías abuelas, que criaron a mi mamá, y fueron las que también pues me criaron a mí en el proceso, acompañada de mis padres. Y ahí fue iniciando eso, lo de los cuentos, fue iniciando ahí, pero no sabía qué tan tesoro tenía yo, que lo estaba acumulando, pero no sabía ni para qué, ni para cuándo, simplemente escuchaba. Pasaron sucesos en la vida donde uno está en el colegio, que por no hablar, por no ver bien, porque soy miope desde niña. Aquí me quito las lentes para que crean, pero soy miope desde niña. y eso fue una dificultad muy grande cuando estaba en la primaria. En ese tiempo teníamos a las monjas, que muy queridas las monjas en ese momento, en ese colegio, y yo creo que pasa en todos los colegios cuando estábamos con la dirección de las monjas. Era que yo soy bajita ahora, pero en el tiempo ese yo era más desarrollada que las otras niñas, y me colocaban siempre atrás. Al estar atrás no veía bien, pues una explicación escrita o algo que la hacían siempre copiar, yo no la hacía. Entonces esas dificultades las fui presentando en la primaria. Ya después, cuando encuentro una profesora que se da cuenta de que tengo una habilidad aparte del baile, que no me dejaban las monjas bailar, porque como yo tenía que ser la mejor para poder bailar en los actos, entonces me vio que yo era muy buena dibujando, y ella me enseñó a leer, a escribir, todo con el dibujo. Esa señora siempre le agradezco en ese momento, porque ya sabía mi dificultad de vista y me fue acercando más al tablero, fue viendo eso, y me fue impactando más, porque yo no quería estudiar. Pues la profesora de primero repetí 2 veces primero y siguió, y me dio el segundo porque quiso, pero yo sabía que yo no sabía nada. y la profesora esa se dio cuenta de que yo tenía esa habilidad en el dibujo, y se metió por ahí. Bueno, hice el tercero. Cuando hice el tercero pasó lo mismo. La señora, lo poquito que ingerí con la de segundo, pasó lo mismo. Olivia era callada. Olivia
no hacía nada, o sea, no hacía nada, pero era nada, o sea, ni contestaba, ni hablaba, ni me escuchaban, porque si yo decía algo, ni me escuchaban. Entonces, ese era regaños para mi padre me regañaba y así andaba yo. Cuando ya inicio, ya entro, me vengo para Malambo, me vengo para Malambo, mis papás se vienen para Malambo y veo otro mundo. O sea, yo veo otro mundo porque yo vivía en Barranquilla y yo vivía otro mundo. O sea, yo vi naturaleza, vi y me escapaba por el arroyo y hacía, mejor dicho, jugaba, tenía animales cerca, frutas, un tío nos enseñó a arar la tierra, a sembrar, y eso me llevó a mí a ver otras cosas, lo que yo quería al ver la libertad. Para mí eso era libre, aunque era un patio más grande que el que tenía ahí en Barranquilla. Y nos escapábamos que ahora mismo estoy viviendo en la zona donde me escapaba. Y bueno, eso fue maravilloso, ahí aprendí mucho más. En el colegio no era el colegio más grande de todo, era el colegio de la señora Carmencita, me acuerdo yo, el colegio de la señora Carmencita. Y colocaba unas profesoras y mi mamá pagaba 1,000 pesos mensuales por nosotros, por 3 de nosotros. Y eso a mí me encantó, aprendí a las matemáticas, fui la mejor. Cuando ya voy otra vez a Barranquilla, mi mamá me lleva, ya porque yo no podía hacer lo que yo quería, sino que ella quería que nos fuéramos otra vez para allá y nos fuimos otra vez. Y bueno, yo dije, tengo que superar todas esas dificultades y hacer ver de que el proceso que tuve allá era mucho mejor. Era una niña todavía y yo pensando en esas cosas. Y yo fui subiendo y me fui mostrando un poquito más en el colegio. Ya en el colegio ya era de los actos cívicos, ya hablaba, no cantaba todavía no había puesto eso en marcha. Cuando otra vez ya entro al bachillerato, ya ahí entonces ahí ¿quién va a cantar? No había más nadie. ¿Quién va a bailar? Olivia. ¿Quién va? Olivia. ¿Y quién va a cantar? Yo también. Era la de todo. En eso había un compañero que era un bueno en matemáticas, súper mejor matemática que yo y todo, bueno, pero bacanísimo. Y ahí donde fui experimentando el canto y las cosas cuando estaba en el bachillerato. Pero pasó un suceso en mi vida que cambió el rumbo. Tuve un novio, mis papás me dijeron que si yo tenía novio me quitaban todo, y así pasó, me quitaron todo, aceptándolo ellos, y entonces me dejaron con él. Entonces ya Olivia salió embarazada a los 17 años, fui madre adolescente, y cuando pasa eso, dije, no, pues yo tengo que la responsabilidad de mis hijos, ante todo. Duré 7 años con esa persona, y cuando fui como que digo, pasé los momentos horribles en ese momento, pero superado ante todo. Nacieron mis 2 hijos, tengo 2 hijos ya. Uno tiene 18 y el otro tiene 20 años. Mis hijos son para mí todo, pero les cuento esto es porque por ellos empezó todo. Claro. Ya que yo tenía toda esa alegría y atrás, esa tristeza, ya empezaba la tristeza. Y yo creí que no había un motivo para seguir adelante, pero ellos eran mis motivos. Claro. Y cuando uno empieza a llorar y está en una cajita de cartón y uno cree que no tiene escapatoria, las mismas lágrimas hacen que derramen y esa caja de cartón se rompe. Y uno cree que eso es muy fuerte para uno en esos momentos. Y me dije a mí misma, ¿qué vas a hacer de tu vida? Me tengo que ir de aquí. Y lo hice. Otra vez la vida me echa para Malambo. Mis papás consiguen una casa acá, les regalan una casa a ellos y me vengo para acá. Cuando yo veo el contexto en malambero, yo vivía en una invasión. Vivo cuando esto era una invasión. Y yo vi la primer día que llegué se estaban tirando piedras, machete. Yo dije, yo no quiero esto para mis hijos, pero no tengo otra opción. ¿Qué hago? Pero tampoco me puedo ir porque no sé qué hacer. Cuando veo, yo dije, no, yo tengo que cambiar el mundo. O sea, yo me fui más lejos. Tengo que cambiar el mundo. ¿Por qué tengo que cambiar el mundo? Porque mis hijos están aquí conmigo y entonces, ¿qué hago yo para cambiar el mundo?
Total. Y me voy a terminar mis estudios, porque no los terminé en ese tiempo en Barranquilla. Me voy y me consigo con una seño que me da cupo para los tres, mis dos hijos y para mí, yo en la noche y ellos en el día, y me da el cupo. Cuando me dan el cupo, ya yo empecé a estudiar sin plata, ni sabía. Una amiga me dice, Olivia, ven a cuidarme los niños, y yo voy a cuidar los niños de ella, y ahí empecé. Al mes, no sé qué pasa, que cambian a la directora, y la otra directora necesitaba un auxiliar, y quedé trabajando con ella. Y ya empecé, ya lo que es el proceso de estudio, empiezo a meter en organizaciones, esas organizaciones que como ustedes la tienen, también me metí, y vi otras expectativas. Llegaron unos programas acá al barrio, que ya estaba en los 24 años en ese tiempo, los 24 años, ya hasta ahí era joven, ¿no? Hasta los 24 años, entonces todos los programas eran hasta los 24 años, y yo justo tenía los 24 años, y tenía que cumplir los 24, los 25 para poder tener, estaba justo en el tiempo, o sea, un día más y Olivia no entra a los programas. Y llegué a esos programas que me hicieron ver las expectativas más grandes de mi vida y a reiniciarme, como es la residencia, reiniciar todo lo que yo tenía y que era la expectativa que yo tenía. Encontré ahí en esos programas y vi mucho más la literatura infantil. Una amiga que se llama Heidi Mejía, ella me mostró un libro y para mí fue impactante. Abrir un libro y yo dije, wow, esto es lo que quiero yo. Con esto es la herramienta que puedo cambiar el mundo. Y lo hice. Y lo hice. No, fíjate. Empecé con unos niños. Empecé con los niños y al abrir el libro yo dije, así como me encantó ver a mí ese libro, así yo quiero que también los otros niños vean este libro. Y ya yo tenía 24 años, entonces le decía, y empecé con los niños, con mis hijos primero, ante todo. Y vi esa magia y yo dije, wow, esto es. Entonces le dije, bueno, vamos a llamar a tus amiguitos de aquí de la cuadra. Y empezamos con ellos, y empezamos, y así fue creciendo esto. Cuando hablamos de cuentos, sí nos metemos en lo que es la cuentoterapia, porque aquí analizamos cómo es el contexto y vemos el contexto de ellos, porque una cosa es ver a una persona afuera, que tú la analices superficialmente y la saludes y hables, y uno puede ser una referencia de lo que es la persona. Pero claro, cuando ya te metes en los sentimientos, lo que puede expresar es un libro y ellos se identifican. Pues hay niños que no se pueden identificar, pero entonces uno tiene que buscar maneras. Y ahí es donde se entra en la cuentoterapia. Total, es el cambio que hay. Olivia, y te hago ahí, digamos, una pausa bien interesante, sentido. Precisamente porque me gustaría hacer esta retroalimentación, porque en definitiva, hoy, y según toda esta historia de vida que nos has contado, la música, el arte, la cultura, de alguna manera resultó una terapia para ti en momentos bien complejos de tu vida. Y le permitió encontrarse también. Exacto, y de alguna manera lo que hoy tú nos cuentas, hasta donde llegamos frente a la cuentoterapia, quería hacer esta anotación que es importante, de alguna manera es ese malambo, ese escenario de libertad, digamos, de grandeza, de amplitud, se logra, tú lo construyes a través de la literatura, a través de los cuentos, a través de eso que decías, de esa conexión que se genera. Generas ese espacio de liberación también en los niños, niñas y adolescentes a través digamos, de esta instancia, de esa conexión emocional y espiritual con la literatura, así como lo logró para ti ese espacio en algún momento de tu vida para lograr llegar a una transformación, lograr un mejoramiento personal y espiritual, y a partir de ahí también una consolidación dentro de los procesos de la comunidad. Como bien lo decía, no basta solamente con cambiarse uno mismo, hay que mirar cómo se cambia el mundo. Hay que mirar cómo transformamos nuestro entorno, nuestro territorio, y aportamos a que se construya, a que se impacte. Entonces quería hacer esa anotación porque me pareció sumamente interesante cómo se construye también y cómo es posible construir libertad a través del arte y la cultura, y cómo tú lo proyectas también a través de lo que haces. Y ahora sí, como entrando en la profundización,
a eso donde estamos entrando. Entonces, ¿qué es la cuentoterapia? ¿Qué es eso de la cuentoterapia? Era lo que nos iba a contar. Exactamente, como retomando, y a partir de ahí, ¿qué haces en esencia? ¿Cómo lo utilizas para transformar el mundo? Bueno, lo utilizo como herramienta, los cuentos, ya con la literatura. He creado unos cuentos y ya pues el primero que hice ya me lo publicó el Ministerio de Cultura en un libro, en una compilación que hicieron las mujeres de, del centro del país, de Cali. Hicieron esa compilación y se llama Indurbes de Mujeres. Entonces, ese es otro cuento, pero que es lo que yo hacía magia, con lo que yo hacía magia, un libro. Uno de estos, este es nuevo para mí, este tiene como un mes de estar conmigo y me he enamorado también porque esto trabaja mucho la resiliencia, este libro exactamente, otros, y les voy a contar un poquito y no lo voy a leer todo, pero sí se lo voy a contar porque ya me lo sé. Fotros vivía en las profundidades de una tierra. Ahí era muy silencioso y todos los que vivían ahí eran muy silenciosos. Casi nadie se comunicaba mucho, pero como ellos tenían hocico, pues simplemente hacían y señalaban con su nariz, con su hocico. Pero Fotros era diferente, veía las cosas distintas. ¿Por qué no me hablan? Porque aquí todos están quietos, pero como todo buen lobo, pues siempre despellejaban a otros animales, porque es su vida. Eso era lo que hacían. Suena difícil, pero eso pasa. Pero Fotros no quería eso para su vida. Simplemente quería ver otras cosas, porque sus padres salían por un huequito y se iban por allá. Y de pronto llegaban con tantas cosas. Llegó el momento de que Fotros le dio la curiosidad de subir ese huequito. Y vio el mundo distinto, que tenía muchos sonidos. Escuchó al sapo, escuchó la rana, escuchó el pato, escuchó a todos los animales y que veía el viento y que respiraba de otra forma. Él empezó a hacer esos sonidos, como un lobo se va a poner a hacer como vaca, como un lobo se va a poner a hacer como chivo, como un lobo se va a poner a hacer esto. Él era diferente, empezó a imitar a todos y eso sí, lo mandaban a callar, siempre. Los lobos padres lo mandaban a callar, pero Fotros nunca se quedaba callado. Él siempre seguía, hasta que un día Fotros y sus padres se fueron a cazar, porque era el momento de que Fotros tenía que ir a cazar también, así como hacen los verdaderos lobos, y se fueron. Cuando llegaron a la gallinero, le amarraron la boca. ¿A quién? A Fotros, porque le hacía mucha bulla. Y Fotros, bueno, está bien, le amarraron la boca, hicieron, el robo fue perfecto, el de la gallina, fue perfecto, hasta que llegó un señor, un cazador, a matarlos, porque unos lobos robándose una gallina, pues imagínense ustedes. Y vamos a ver que Fotros se soltó el hocico y empezó a cantar, y eso le pareció tan raro al cazador, que él dijo, esto hay que llevarlo a otro lado, y lo empezaron a mostrar en todos lados, un lobo que canta, y hasta llegó a cantar en la luna. Fotros le encantaba todo eso, y así fueron pasando los días y ya lo invitaban a fiesta y cumplió su sueño de cantar. Y así que uno nunca se puede detener a lo que sueña, a lo que se imagina. Y entró en ti. ¿En qué momento quieres hacer lo que vas a soñar? Simplemente despierta y hazlo. Y eso engancho. ¿Qué quieres hacer tú? Y empezamos.
y empezamos a dibujar ese futuro, a dibujar ese presente que tenemos que hacer y qué podemos hacer y qué camino debemos hacer cuando debemos mostrar lo que realmente nos queremos. Los niños tienen diferentes facetas en lo que quieren y también los adultos, pero más los niños que todavía están buscando su identidad y siempre están buscando el ejemplo. Si sus padres pues son cantantes, pues ellos tratan de ser cantantes. Pero cuando ellos buscan de otra manera, ay, ¿qué pasa aquí? Si no salió cantante, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hace? Entonces, ellos buscan su identidad con este libro se puede trabajar eso, la resiliencia, las ganas, que lo enfoque que se debe hacer, cómo se hace, eso también se hace con los juegos, se mete en un juego con la lectura. Y cuando entramos en esto, en el ser, el del querer, ahí donde se hace terapia, donde se sana cualquier se susana todo lo malo que, bueno, eso puede pasar porque si no, no seríamos también, seríamos muy perfectos si alguien nos dijera, tú no puedes. Si alguien nos dice, bueno, acá no podemos, pero voy a intentarlo para ver si se puede. Si no, te digo que tienes la razón. Y si no, pues yo tuve la razón. Aquí no se trata de tener razón, sino que seguir adelante, más que todo. Y eso es Olivia también. O sea, voy a intentarlo, vamos a ver. Y si no se puede, pues tenían razón. Voy por otro lado, pero voy a intentarlo también. Total. Un amigo que me dice que tú coges a todo el mundo cansado. No, y en definitiva creo que incluso uno como adulto necesita escuchar estas cosas. Bueno, nosotros no somos tan adultos, nosotros somos más o menos jóvenes, estamos como en esa etapa intermedia entre un lado y el otro, pero en definitiva uno necesita escuchar. uno necesita escuchar en definitiva, porque es un escenario de retroalimentación, tú has dicho, en definitiva un escenario para encontrarse, sentirse identificado, verse en el otro y ver cómo el otro logra superar, y a partir de ahí tratar de encontrar uno la vía para poder hacer realidad los sueños que uno tiene. Entonces, creo que es un proceso sumamente interesante e importante. Y es interesante y es importante porque le estamos, bueno, ya yo me incluí, le está llegando a los niños, le está llegando a los jóvenes también, y en definitiva ahí se construyen las bases para todo el resto de la vida. Entonces este proceso de que sean unos niños estables, de que sean unos niños seguros, de que sean unos niños que sueñen y que proyecten una vida es sumamente importante, y teniendo en cuenta los elementos que nos rodean, los elementos de la comunidad, los elementos del territorio, los mismos conflictos que vive un país como Colombia. Y ahí viene mi otra pregunta, Olivia, y es que queríamos saber cómo estos procesos culturales permiten la salvaguarda de la memoria de las comunidades y de la construcción del tejido social. Sí, porque exacto, hay unos elementos que son propios, digamos, de la forma en la que se concibe el territorio. Por ejemplo, cuando lo haces, lo contextualizas, lo aterrizas a lo que uno cotidianamente vive, para uno poder generar ese feeling que tú dices, para poder conectarse y poder sentirse identificado. Y digamos que eso hace parte también de una estructura de cómo uno entiende el territorio. Y va construyendo identidad del mismo territorio. Entonces, nos gustaría saber, Olivia, cómo tú ves o cómo tú concibes ese proceso de salvaguarda de la memoria, de la identidad cultural, territorial, a través de la narración, de la animación de lectura, a través de los juegos tradicionales, a través de, digamos, todo este proceso tan bonito. Bueno, te cuento que cuando ya yo hice esto, cuando ya yo empecé a hacer esto, me doy cuenta que estoy mocha. Me doy cuenta de que, ¿qué pasa aquí? Esto tiene que crecer más, porque estoy trabajando con niños que son diferentes mentes y diferentes ganas de hacer, o diferentes talentos que quieren explorar. Entonces, nos fuimos por el lado del canto. No tengo instrumentos, no tenía nada de eso en ese momento, y dije, hay que aportarlo de lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Un instrumento, el instrumento es la voz. Cantar o no cantar, a jugar, pero se hace con medio de juegos.
Y entonces yo digo, bueno, aquí es donde transmito y salvo los juegos que realmente jugaba y que todas las personas adultas transmitieron en mí y en otros, porque no solamente lo hago para que sea yo lo que viví yo, sí, eso lo hago permanentemente y salvaguardo todas esas tradiciones que conmigo estaban y las estoy transmitiendo con ellos. Y obviamente que ahí estaban mis hijos participando y yo decía, en algún momento, o sea, ya estoy tratando de cambiar el mundo, ahora vamos a ver con qué talento cambia el mundo. Entonces es donde me quedo corta cuando digo, bueno, voy a cantar para ellos. Y empecé a cantar y mi instrumento era la voz y las palmas. Y ahí es donde entro con las tradiciones, las canciones tradicionales, los cuentos, los cantos, empecé a cantarle. Entonces cuando yo callaba, que no estaba en mi casa, yo colocaba un radio, bueno, mi grabadora estaba estrenando una grabadora también, y le colocaba una memoria con canciones a viva, o sea, alta voz, para que ellos escucharan. Cuando ya los reunía a ellos semanalmente, ya se sabían las canciones. Esa canción, o ya la tatareaban o algo así, y ya la hacían eso. Entonces, para mí era mágico porque los niños, antes de aprender a decirle mamá a su mamá, ya cantaban un bullerenque. Y así empezaban, y bueno, ese es un proceso totalmente diario, eso se tiene que trabajar diario, desde cómo hablo, desde cómo me visto, desde todo, porque yo tengo, hay unos que dicen, ay, señor, usted no le da pena. Ahora esta generación, porque ya estos niños que empecé ya tienen 20, 18, ya están haciendo sus carreras y están trabajando, entonces ya tengo otros niños y de otras partes que me preguntan el por qué yo me he visto así o por qué a mí no me da pena, y eso porque yo soy feliz y decidí ser feliz. Por eso es que lo hago, porque he visto como yo quiero y soy feliz en eso. Pero hay que ver de qué manera es uno feliz. Entonces le empiezo a explicar el por qué uno tiene que buscar las maneras de ser feliz, pero en la parte buena, porque hay personas que son felices haciendo lo malo. Pero en este caso es lo que es ser feliz y lo que implica ser feliz. Y el rechazo también que uno tiene por ser feliz. Porque hay personas no le caben en la cabeza de que porque uno es feliz haciendo lo que hace. Y porque lo hace, porque tienes que hacerlo, y tú porque eso. Y eso encuentras en la propia familia. Eso no es ni es en el otro país, ni es en el otro mundo, es en la propia familia que uno encuentra esas preguntas. Entonces es donde atacan al niño. Y donde tenemos que trabajar con los padres. Entonces trabajo con los padres. ¿Qué está pasando en los padres? ¿Por qué no dejan que el niño haga esto? Porque, bueno, vamos a la responsabilidad, y también meto al colegio. En el colegio también entra eso, entonces hago una conexión entre el colegio, la comunidad y la familia. Tengo que hacerlo con los tres, porque si no estoy abonando tierra en terrenos que no van a producir. Entonces tengo que hacerlo en las tres partes para poder tener un buen resultado con ellos. Colegio, escuela y familia. Es como comunidad, escuela y familia. Porque en la comunidad mandan menos, mandan más en el colegio. Entonces tiene que ser integrado. Siempre tiene que estar pendiente cómo van en el colegio, vamos así, porque si no, no lo dejan acá. Y si no lo dejan acá, entonces se van acá en la casa, y entonces en la casa sí, que tú vas a hacer esto, que tú vas a hacer lo otro, entonces empiezan esas. Entonces tengo que trabajar las tres cosas, la familia, no, y eso en es la comunidad. porque en últimas eso es lo que permite llevar a la integración comunitaria, y no hay una mejor forma que vincular a los padres, que son los sujetos activos en la comunidad, que toman decisiones en la comunidad, que a través de los niños, porque los niños se convierten en medio de todo en un espejo también para los padres y en un modelo también para los padres, en la medida en la que esos actos impactan. Los niños impactan a los adultos a veces con cosas que los adultos mismos se quedan dando vueltas como que de dónde sacó eso, o cómo tiene la capacidad de comprender, o que a veces uno piensa el niño no está escuchando, pero el niño está escuchando todo, está pendiente a todo, y no solamente es pendiente, sino que está analizando y creando concepciones propias. Y por eso es valioso
esta clase de proceso, y eso, digamos, me recuerda mucho también a la forma en la que nosotros desde la Escuela Eulalia González Bello implementamos los procesos, porque no hay procesos sin niños, no hay procesos sin padres y no hay procesos sin escuela. Y no es solamente lo técnico, sino también lo espiritual y el ser y cómo uno se ve y se proyecta en la comunidad y cómo la comunidad se proyecta en uno. Y son procesos que en últimas permiten hacer la reconstrucción del tejido social, como decía Abby, en medio de un país como Colombia, donde, digamos, hay unos escenarios de violencia complejos, permite poder ser resiliente, permite poder combatir esa violencia, no con violencia, sino con acciones de paz, y permite llegar realmente a la construcción de paz, entendiendo el papel en el territorio. A propósito de eso, también recordaba, y ahorita que hablamos detrás de cámaras de la maestra Paula Flores, me recordaba un ejercicio que tuvo el impacto y que más o menos puedo entender el impacto que tiene el ejercicio que tú haces frente a las rondas tradicionales. Y recuerdo un ejercicio que hizo la maestra Paula precisamente de retomar muchos de los juegos tradicionales y hacer los bullerengues, el timitoma, se me olvidaron los demás, pero fue un trabajo muy bonito que se llamaba Pedagogía más Cultura, que hizo con el colectivo Paldereo Paula. Entonces, el tema de los juegos, las rondas, los cuentos, la forma en la que se hace mágica la realidad sin dejar de reconocer la realidad, de alguna manera crea ese escenario y las condiciones propicias para que los niños, niñas, adolescentes, adultos, todos, independientemente de cualquier instancia, nosotros también lo necesitamos. Creen realmente ese enlace que tú has dicho para poder llegar a esa instancia realmente de construcción social. Bueno, y se nos está acabando el tiempo, creo que ya prácticamente se nos acabó. Pero antes de irnos, Olivia, sí nos gustaría que nos dieras como unas palabras, una invitación, una reflexión a todas las personas que hoy nos ven, que hoy nos escuchan, que no nos olvidemos de la narración, que realmente la cuentoterapia, que este proceso con los niños genera un impacto muy grande en su proceso, en el crecimiento y en la vida de cada uno de ellos. No, el juego es una de las herramientas para generar energía en el cuerpo, de gastarla, pero que salga esa esencia que es la felicidad. Es que uno tiene en esencia la felicidad, no otras cosas. Ya los momentos que vienen son momentos, pero uno siempre tiene que mantener la felicidad con uno. Y a personas les parece difícil, pero es fácil. Es más fácil sonreír, sentirse feliz, que buscar un motivo para llorar. Por eso yo me río más antes para que no me alcance el llanto. Y sigo diciendo eso, porque las personas quieren llorar, quieren lamentarse por algo. Y yo le digo a los jóvenes, que yo sé que pasan en un momento en su pubertad y están entre los 12 y 18 años, que no saben qué hacer, no siempre hay restricciones, códigos que tenemos que cumplir en esa edad, y ellos mantienen el cambio y también se acelera sus sentimientos. Y la lectura, ante todo, es una de las y estos espacios, y los padres que no le quiten estos espacios a los niños, de mantener la lectura viva, de que hagan animación, que si no lo pueden llevar por otro lado, pero que les cuenten un cuento de los que ustedes pasaron, esas historias que siempre están presentes en la vida de cada quien, y que es bueno transmitirla, porque si no contamos esa historia, entonces queda en un vaso roto en el pasado. Pero hay que estar siempre transmitiéndole para que ese niño tenga identidad antes de tener un registro civil. El registro civil dice que está identificado, pero ante todo es el ser de esa persona, que tiene que identificarse desde niño con quién está, cuál es su historia, y esa historia se hace narrando oralmente. Lo que yo le hice y lo que hablé fue una narración oral, todo, que escogí una herramienta para transmitir y hacer terapia o ejercer ese momento, eso es una herramienta. Pero todo lo que yo le dije fue una narración oral, de lo que viví y de lo que ustedes también pueden transmitir. Y se escribe, también la escriben, la escritura,
la llaman así ahora, y se escribe, pero lo importante es escuchar la voz, esa voz que no se tiene que apagar, la de nadie. Y si en el momento no está no está la persona que del alma, y esa voz siempre la va a recordar por toda la vida, y la importancia de tener voz, que cuando yo dije que callaba, porque de verdad callaba, y cuando hablé, de verdad que me mandaban a callar porque hablaba mucho. y seguimos, y ese es o sea, el ejemplo es lo que uno lleva, pero debemos de saber qué ejemplo debemos llevar, en lo bueno, en lo que podemos hacer y lo que podemos transmitir como personas, y qué voy a dejar a mis descendientes, a quién le voy a dejar, si le voy a dejar mi sonrisa o le voy a dejar todo lo que tengo que salvar. Y ahí está la felicidad y todo. Y ese es mi mensaje. Y bueno, No, yo no me puedo ir sin cantar. por favor. Sí, Hasta donde yo sé, no me puedo ir sin cantar. Vamos aquí. Yo lo iba a hacer con musiquita, pero ya veo que se me desconchinfló esto. Bueno. No te preocupes. Yo que el pecador tiene fama donde vaya, si se monta en su canoa va tirando la atarraya y rema la canoa pa' que pueda despegar y rema la canoa pa' que pueda despegar, y como está llena de pecado, dice que no pesca nada, y como está llena de pecado, dice que no pesca nada. Ahora mi tamborero, él se metió pescador. Yo no quiero que pesque, sino que toque el tambor y rema la canoa, para que pueda despegar y rema la canoa, para que pueda despegar, ahí como está llena de pescado. Dice que no pesca nada. Gracias. Muchísimas gracias, Olivia, hermoso. Maravilloso. En definitiva, maravilloso. 30 minutos no son suficientes, tendremos que encontrarnos, tendremos que conversar. Corporación Buen Vivir, las puertas totalmente abiertas con los procesos que tenemos, con la maestra Paula, con el bullerengue, con todo. Nuestra escuela. Unos amigos más, unos aliados más, a disposición total. Muchísimas gracias, Olivia, por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por hacer parte de este proceso. Muchísimas gracias por mostrarnos todo eso que haces y la forma en la que has decidido cambiar el mundo. Agradecemos profundamente también a todas las personas que nos han escuchado hoy, que nos han visto a través de nuestro Facebook Live y nos han escuchado a través de Emisora Colectiva. Agradecemos siempre por estar ahí cada sábado conociendo más sobre los procesos que significan el Caribe y Colombia en general. Sí. Olivia, gracias por tu sonrisa, que es hermosa. Gracias por narrarnos tu historia, tu vida, por narrarnos lo que hoy haces y transmites. Gracias por cantarnos en este espacio. Y eso que tú haces, hoy lo has hecho en este escenario y creo que nos has impactado a nosotros, en nuestras vidas, y has impactado a las personas que hoy nos ven. Realmente, gracias. Y bueno, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, Olivia. Yo sé que se acabó el tiempo y me saludan a Paula, que la amo. Claro. No, lo que te iba a decir era que el tiempo hoy se nos acabó en este espacio. Es que nos hemos encontrado compartiendo adelante en el futuro otros escenarios aparte de este, y que en definitiva las puertas de Corporación Buen Vivir están abiertas para ti. Por supuesto que le haremos llegar tu saludo a la maestra Marta y le haremos llegar la de ella, los saludos de ella a ti en este momento. Muchísimas gracias, Olivia. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos
próximo sábado. Como Bueno, decimos gracias. ahora, que la dignidad y el buen Buen vivir vivir, esté siempre en el bonito espiral de la vida. Gracias. Bye, bye.